Vamos al reportaje con la diputada Agostina Villaggi. ¿Cómo te va, Agostina? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Gabriel. ¿Cómo están? Saludos a Guillermina y a toda la audiencia. Buen día, doctora. Bien, bien. Hoy tocamos varios temas espinosos, Agostina. Policías que están mal dormidos, mal descansados, porque están haciendo recargos corridos y que eso le costó la vida a 2 policías de Buenos Aires por el mismo problema. MEMAS, maestros especiales de modalidad aborigen echados en Ingeniero Juárez porque no responden al caudillo José Fernández. El contrabando en Clorinda, que beneficia a un grupito y perjudica a la mayoría. Y por último, los funcionarios del gobierno provincial que quieren tener vaquitas propias, ¿no? Campos propios, y quieren ser ganaderos, con los campos ajenos o con los campos de las tierras fiscales. Esos son los temas que hoy tocamos. Dime tú. Variado. Variadito, sí. Hay de todo. No, por donde vos quieras comenzar, Gabriel. Bueno, en principio vos fuiste invitada a las actividades de homenaje del 5 de octubre, ¿no? Tenemos nuestros héroes que los recordamos una vez por año y después los olvidamos, ¿no? Esto me hace acordar a las críticas por el Día de la Madre que dicen, no tenés que homenajear y querer a tu mamá el Día de la Madre y después olvidarte, no. Todos los días son el Día de la Madre. Bueno, todos los días debemos recordar a las familias que perdieron sus hijos en la defensa del Regimiento de Infantería de Monte y en vida, de alguna manera resarcirlos de ese tremendo dolor, ¿no? Que por supuesto nadie les va a devolver el hijo, pero por lo menos decirle, bueno, en nombre de la sociedad formoseña o en nombre de la sociedad argentina, señora, tome esto, mínimamente le estamos dando una recompensa económica, ¿no? Bueno, los familiares de los guerrilleros tuvieron su recompensa económica, pero los padres, madres de los soldaditos formoseños nunca vieron esa recompensa. Yo creo que es un tema que siempre se lo escribe de la manera que al peronismo le conviene, ¿no? Creo que necesitamos como sociedad saber qué es lo que realmente pasó en la Argentina durante la década del 70 y qué fue el ataque al regimiento Monte 29 de Formosa. Fue una guerrilla que la inició el propio peronismo a través de Montoneros y las FARC y del ERP, que tenemos que entender y saber que eran movimientos internos del peronismo, movimientos de izquierda, por así decirlo, pero del peronismo, que se enfrentó con el propio peronismo y llevó a toda una sociedad, a toda la sociedad argentina, a la sociedad civil, a una guerra de guerrillas, sí, que terminó con un saldo desgraciadamente muy lamentoso para toda la sociedad. Y dentro de eso está el ataque al regimiento Monte 29, un ataque perpetuado por Montoneros contra un regimiento durante un gobierno constitucional, porque todavía estaba Isabel Martínez de Perón a cargo del gobierno nacional. Atacaron, asesinaron a sangre fría con la sola intención de robar las armas y mostrar el poder que en ese momento estaba ganando un grupo de guerrilleros que respondían al peronismo, claramente, eso hay que decirlo porque parece que nos olvidamos de una parte de la historia, que buscaban tomar el poder a través de la fuerza. Y bueno, en ese episodio han muerto nuestros soldados conscriptos que estaban ahí no porque querían, sino porque estaban de manera obligatoria cumpliendo una guardia y que defendieron la Constitución Nacional y defendieron a toda la población de Formosa también, porque en definitiva nosotros no sabíamos qué podría llegar a pasar con ese ataque o cuál era la otra idea que tenían los montoneros al momento de llegar al regimiento. La sociedad argentina y el Estado argentino le debe a esos familiares obviamente un reconocimiento y un resarcimiento económico como se lo dieron a los montoneros ya hace un montón de tiempo. Sí, los montoneros han recibido una indemnización no hace un año, hace 2 años, sino que ya hace más de 15 años que han recibido una indemnización y muchos incluso hoy ocupan cargos nacionales. Sí, hoy tenemos muchas personas que han sido parte de la guerrilla argentina ocupando cargos a nivel nacional. Y estos
soldados que lo único que hicieron fue defender el orden constitucional y cumplir su tarea, porque claramente estaban en un regimiento, en un ejército que tienen función de defensa, así que claramente es una deuda grandísima que tiene no solamente el Estado argentino, también sino el Estado formoseño, porque eran formoseños, y el gobierno de la provincia también podría, si quisiera, si tiene la voluntad política de hacerlo, de indemnizarlos, no esperar que sea el gobierno nacional. A ver, es notable, ¿no? Pero todos en Formosa homenajeamos a los valientes que defendieron el regimiento. Todos. Yo no conozco un solo formoseño que diga yo no estoy de acuerdo, no merecen nuestro recordatorio, no estoy de acuerdo con que se les haga el homenaje. Todos dicen que ellos son nuestros máximos héroes, que es nuestro orgullo. Utilizamos sus frases, ¿te acordás lo que dijo Hermindo Luna? Acá no se rinde nadie, se lo usa hasta el cansancio en el gobierno, se lo usa, Jorge Abel González lo ha repetido durante todo un año. Ahora, ninguno de ellos, ninguno de estos gobernantes levantó un dedo para que esas familias cobren lo mismo que cobraron las familias de los asesinos. Porque esto hay que decirlo con todas las letras, los asesinos. Asesinos a los que le han levantado monumentos y se les ha hecho homenajes como si fueran héroes a nivel nacional. Claramente porque hay una cuestión ideológica, Gabriela, detrás de todo esto. O sea, por eso te digo, nosotros tenemos que entender que Montoneros era parte del peronismo y hoy nos gobierna el peronismo. No es casualidad que haya sido el presidente Macri quien haya dictado un decreto donde se le reconocía la indemnización a los soldados, a la familia de los soldados asesinados en el regimiento Monte 29, que luego asuma el gobierno peronista, kirchnerista y que esté encajonado en el escritorio del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. No es casualidad que estas familias no cobren, porque hay una cuestión ideológica detrás de todo esto. O sea, lastimosamente pesa mucho más eso que la razonabilidad y la lógica. Ellos no reconocen a estos soldados como héroes porque tienen otra ideología y porque, en definitiva, el peronismo era parte de la guerrilla y de Montoneros. Es así, desgraciadamente, y nosotros desde nuestro lugar claramente siempre estamos impulsando que se reconozca la indemnización. A la semana pasada en la Cámara de Diputados presentamos un pedido de resolución para que nos acompañen todos los diputados del oficialismo, o sea, que responden a Dilda Infran, que claramente han votado en contra de nuestro pedido. Nuestro pedido simplemente se refería a instar al gobierno nacional a que dé cumplimiento a un decreto que está vigente, un decreto firmado por el presidente Macri que está vigente y que simplemente falta que se haga operativo, o sea, es el desembolso del dinero, y está encajonado en el despacho del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. O sea, hay una decisión política que no existe, pero porque es una cuestión ideológica, reitero, porque ellos sienten o sea, el peronismo siente también que fue parte no es que siente, sino que fue parte de la década del 70, de la desgraciada década del 70 argentina. Vos fijate que la gente de Infran habla pestes de Macri, ¿no? Permanentemente lo critican porque dicen que Macri se olvidó de Formosa, que le dio la espalda a Formosa, cosa que no es cierto. Claramente Macri mandó mucha gente con carpetas para hacer obras en Formosa y el Infran no quiso que se hagan esas obras para no tener que agradecerle, ¿no? Pero además, Macri fue el único gobernante a nivel nacional que firmó un decreto para darle a las familias formoseñas ese reconocimiento económico. Ningún presidente peronista lo hizo, ninguno. No, y además
hay que recordar que también desde la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Burjaile en un primer momento, después lo hizo el exdiputado Mario Arce, impulsaron proyectos de ley referidos a la indemnización de los soldados caídos en el copamiento del regimiento Monte 29. O sea, siempre nosotros desde nuestros lugares, y hablo del radicalismo, hemos estado impulsando los reconocimientos que se merecen porque realmente han defendido la patria y han defendido a los formoseños ante un ataque inescrupuloso de un grupo de guerrilleros que intentaban tomar el poder por las armas. Y sin embargo siempre hemos encontrado por parte del peronismo ese bloqueo constante al reconocimiento de la indemnización. Primero en el Congreso de la Nación, como te digo, a través de los proyectos que había presentado el diputado Burjaile, que el kirchnerismo, sobre todo ese peronismo tan más de izquierda, por así decirlo, se negaba y ponía todos los palos en la rueda para que ese proyecto no salga. Y después, una vez que se logró la firma del decreto del presidente Macri, cambia el gobierno y ese decreto, que aún hoy está vigente, sigue encajonado en ese despacho de un secretario de Derechos Humanos que debería debería cumplir sus funciones para todos y no para los que ellos creen que son los derechos humanos. Y vos fijate que el gobernador Infran, que tanto habla de los héroes y utiliza la frase de Hermindo Luna, acá no se rinde nadie, qué sé yo, jamás se animó a plantear a nivel nacional que le paguen la indemnización. Ni aun cuando Macri firmó el decreto, porque Macri firmó el decreto y se fue. Vino Alberto Fernández. Alberto Fernández es el que tiene que pagar lo que dice el decreto de Macri. Jamás lo escuché a Gildo decirle a Alberto Fernández, por favor, pagale a las familias de los soldados muertos. Entonces, el homenaje... Ni a Gildo, ni a los diputados nacionales de Gildo, o sea, ni a los senadores de Gildo. Totalmente. O sea, ningún funcionario del gobierno provincial ha levantado la voz en defensa del reconocimiento indemnizatorio a la familia de los soldados caídos. Ni desde la parte, ni a nivel nacional, ni sus diputados nacionales, ni senadores, ni a nivel provincial, porque te digo que el jueves pasado en la sesión nosotros hemos presentado un proyecto de estas características y el voto fue negativo por parte de los diputados que responden al oficialismo, o sea, que pertenecen al gildismo formoso. Ahora, ¿y qué explicación dan? Ninguna. ¿Qué explicación? Ninguna. No quieren ni hablar del tema. No opinan, no hablan. O si no, siempre es el relato parcial de la historia, ¿no? Contar que las únicas víctimas parece que fueron los guerrilleros, cuando la realidad es otra, ¿no? Por eso siempre yo digo, y me parece interesante que la historia la tenemos que conocer como es, y que cada uno saque sus conclusiones, y no que nos impongan un relato o una historia. No hay o buenos o malos, o uno era el bueno y otro era el malo, pero bueno, ese es el relato, ¿no? que se trató y se construyó desde el kirchnerismo, desde el peronismo, y que hoy siguen insistiendo con esa forma de escribir la historia, ¿no? Te voy a sacar del tema. Hoy se está planteando que hay persecución política a docentes aborígenes del oeste, y que es el director del Hospital de Ingeniero Juárez, José Fernández, el que está persiguiendo a la gente y haciendo que la echen. Hay tres memas, 3 docentes aborígenes echados en Ingeniero Juárez por indicación del jefe político del oeste. Esto es lo que dicen los aborígenes, ¿no? Esta es la versión de los aborígenes, que hay una persecución, una discriminación política, porque si no obedeces a José Fernández, vas a perder tu trabajo. Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué pensás vos, Agostina?
que no me sorprende que realmente sea así como comentan los memes. O sea, yo todavía no entiendo cómo José Fernández sigue a cargo del hospital después de la denuncia que ha recibido de abuso y acoso. Mínimamente tendría que haber sido desplazado de sus funciones, porque claramente una persona con esas características psiquicas no puede estar a cargo de un hospital. Pero seguramente que hay persecución política, porque si existe en la ciudad capital, que es un lugar un poco más grande donde la persecución no se siente tanto, no me quiero ni imaginar lo que debe ser en lugares donde la población es más escasa y donde se siente en patrón de estancia, ¿no? Tenemos la desgraciada suerte de que en el interior y más en las zonas de Ingeniero Juárez, los intendentes se sientan dueños de las localidades, ¿no? Y patrones de la sociedad civil, y que cualquier cosa que uno haga que no le guste o que no responda o que no exista un llamado previo a ese patrón de estancia, claramente lo primero que hacen es arremeter contra el trabajo de uno, que es a lo que uno más le duele y lo que es la subsistencia del ser humano, ¿no? El trabajo. Entonces, bueno, no me gusta, te saco el trabajo porque vos sabés que eso sí que le va a generar un perjuicio muy importante a esa persona, y también obviamente lo utilizan como metodología disciplinadora o para impartir miedo. Bueno, mira, fíjate lo que le pasó a fulano, te va a pasar a vos, para que todos estemos calladitos, respondamos y sigamos manejando el pueblo, la localidad como a mí me gusta. ¿Qué han planteado últimamente en el bloque de la oposición en la legislatura, Agostina? Bueno, la verdad que nosotros todos los jueves hacemos planteos que entendemos que son planteos que le interesan a la gente. El jueves pasado, como te digo, se planteó el tema de la indemnización de los soldados caídos en el campamento del regimiento, donde instamos y pedimos el acompañamiento para el cumplimiento del decreto nacional firmado por el presidente Macri para que se haga efectivo esa indemnización. Presentamos un proyecto de ley de adhesión a la ley al suicidio, porque también creemos que es muy importante que en Formosa se trabaje sobre suicidio adolescente. Hay una ley nacional que es muy buena y nosotros queremos que Formosa se adhiera para que obviamente se trabaje sobre esa temática y esa problemática que hoy atraviesan nuestros adolescentes y que por ahí no se aborda como se debería abordar. Presentamos, no es que presentamos porque ya lo habíamos presentado en el mes de junio, sino que reiteramos un proyecto de ley sobre la derogación de lo que nosotros consideramos la aduana interna impuesta por DGR de la provincia al ingreso de la provincia de Formosa con las mercaderías que vienen de otra jurisdicción, donde se les exige el pago por adelantado de ingresos brutos a aquellos que traten de ingresar mercadería al territorio provincial. Eso es inconstitucional, ya lo ha dicho la Corte Suprema recientemente en un fallo contra la provincia de Misiones. Las provincias tienen vedada la aplicación de aduanas internas, que son impuestos que se exigen, que exigen un pago antes del ingreso al territorio provincial. Eso también lo hemos tratado, hemos intentado tratarlo el día jueves. Este jueves que pasó ahí, este jueves seguramente vamos a presentar otros proyectos. Vamos a intentar trabajar sobre proyectos que ya hemos presentado que consideramos importantes, como por ejemplo el proyecto sobre reubicación del puerto de la ciudad de Formosa. Nosotros participamos, los legisladores de la oposición hemos participado de jornadas sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, que es algo sumamente importante para el comercio internacional y interjurisdiccional también, o sea, para el comercio del país, pero también internacional. Formosa es la única provincia de la región NEA que tiene 335 kilómetros de hidrovía, pero que no cuenta con ningún puerto operativo, porque claramente el puerto de la provincia, el de la ciudad de Formosa, está emplazado en un lugar donde la navegabilidad y el amarre de los barcos nunca va a ser posible, porque es una cuestión natural. Se construyó sobre la única playa natural de la ciudad de Formosa, y el calado y la profundidad no permite que lleguen los barcos. O sea, ese puerto no va a funcionar jamás, nunca. Hemos gastado millones de pesos
en la compra de supuestas grúas que iban a hacer, que iban a llevar la mercadería desde un lugar hasta el barco con una distancia importante entre el puerto y el río para que ese barco que no pueda llegar al puerto pueda ser cargado, pero nunca eso ha funcionado. El puerto se cae a pedazos y nosotros los formoseños seguimos gastando recursos o dinero en tratar de reconstruir un puerto que sabemos que no va a funcionar, que hasta el propio gobierno conoce con detalle ese tema, porque en el informe de Formosa, del informe del gobierno de la provincia, que habla sobre el plan estratégico para Formosa, se recomienda la reubicación del puerto a Colonia Esquino, porque se sabe que en ese lugar el calado y la profundidad no permiten la llegada de los barcos. Te agradezco, Agostina, este testimonio tuyo, de esta descripción y la claridad de tus posiciones, ¿no? Hay que escuchar a los representantes del pueblo y hay que plantearles los temas que a la gente le interesan, y me parece que esto es importante, es parte de la deuda que tiene el político con la gente. Nosotros logramos que los opositores opinen en los medios, pero no logramos que los oficialistas lo hagan, ¿no? Parece que tienen miedo de las preguntas. Por eso te agradezco, Agostina, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Gabriel. Un saludo a Guillermina y a toda la audiencia de Radio Parque. Agostina Villaggi, diputada provincial.